Bueno, yo estudié nutrición en la Universidad de Chile, hace muchos años atrás. Luego me dediqué a la nutrición oficial, la científica formada en todas las universidades, hasta que por razones de salud sufrí yo una enfermedad autoinmune y esta enfermedad autoinmune era tratada específicamente con corticoides constantemente, me afectaba los ojos y de pronto pensé que esto de tomar corticoides y usar corticoides en los ojos constantemente y por tanto tiempo no era bueno. Y entonces fui a ver un médico naturista. Y este médico naturista, en una de estas crisis que yo tuve, me dijo que dejara de comer carnes. Y me indicó varias hierbas que sinceramente nunca compré. Lo único que hice en ese momento fue suspender de mi dieta todo tipo de carnes, todo. Y, oh sorpresa, nunca más tuve una crisis de esta enfermedad autoinmune que se llama epiescleritis. Me mejoré. Y entonces yo dije, aquí hay algo dentro de la formación que yo tuve en la universidad que no sabía y que debe haber alguna relación entre el haber dejado de consumir carnes y el haberme mejorado de algo que afectaba a mis ojos. Y fue así que me fui metiendo en forma autodidacta a aprender sobre medicinas naturales, sobre medicinas alternativas, sobre otras formas de alimentarse y dándome cuenta que había otro mundo de la nutrición, que no era la nutrición que yo había aprendido, pero que era tan válida como la anterior, porque a medida que yo iba avanzando en el conocimiento me daba cuenta que funcionaba, aunque no tuviese antecedentes tan comprobados científicamente. Los hechos me decían que era bueno, por ejemplo, para una persona que había sido diagnosticada de asma y que sufría constantemente de inflamaciones respiratorias, y al suspenderle los lácteos, esta persona se mejoraba. Todavía en ese tiempo nadie reconocía los cuadros de alergia a la caseína. Era hablar de que alguien se podía mejorar de un problema respiratorio dejando los lácteos, era como decir la aberración más grande en el mundo de la ciencia. Y fue así como fui tratando de asumir mayores conocimientos. Posteriormente me especialicé en nutrición ortomolecular y tuve la oportunidad de realizar el diplomado de medicina bioreguladora, homotoxicología, que completó un poco este cuadro y que me permite entonces mirar la nutrición no solo desde el punto de vista de recuento de calorías, de sumar y restar nutrientes, sino que además el darme cuenta que hay un mundo de tóxicos, por ejemplo, que yo debo retirarlos de la indicación alimentaria, porque no saco nada con dar muy buenas proteínas, muy buenos nutrientes, si esta persona está consumiendo una cantidad enorme de alimentos con aditivos químicos que son nefastos y que están de alguna manera produciendo daño en su salud. Claro. Que hay una parte verdad y una parte no tan verdad. Entonces, cuéntanos ambas partes. Mira, hay estudios que dicen que las bacterias naturales del colon, con las que nacemos, o sea, las bacterias naturales del colon se adquieren al momento del parto, del nacimiento de un niño que nace por parto normal. Esas bacterias naturales no van a estar ahí si el niño nace por cesárea. En ese caso, ese niño va a tener una flora microbiana distinta, una microbiota distinta. En nuestro se determina que el colon es el segundo cerebro. Claro. Todas estas familias de microorganismos que están naturalmente en el colon fabrican vitaminas, fabrican el 95% de la serotonina, que es un neurotransmisor que evita que yo esté depresivo, Claro. ¿ya? Que es un neurotransmisor de la felicidad. Si yo no tengo estas bacterias naturales en el colon, tengo el riesgo entonces de no tener la serotonina en cantidades adecuadas, de no fabricar las vitaminas que normalmente fabricarían en un colon que esté sano, un colon que esté sano. Entonces tampoco podemos saber qué cantidad de
vitamina B12 puede formar una persona determinada y qué nivel de sanidad, de calidad de sus bacterias naturales en el colon. Entonces, frente a esa duda, generalmente preferimos recomendar La vitamina B12. el suplemento. Suplemento. No A un significa vegano. que no se formen en el Ah, colon, se forman, pero no sabemos cuánto, no podemos determinar si eso va a ser suficiente. Mira, estudios dicen, hechos en Estados Unidos, que todas las personas mayores de 30 años tienen deficiencia de B12. Un porcentaje de entre 25 y 39% de las personas omnívoras tienen deficiencia. Entonces no es solo para los veganos. Es para todos. Sí. Es para que todos Sí. aprendan a comer. Y las personas mayores de 60 obligatoriamente tenemos, porque entro en ese grupo, tenemos que suplementar B12. ¿Por qué? Porque con los años se va perdiendo la acidez gástrica. Ya. Y resulta que el factor que es capaz de separar la proteína de la B12 para que pueda ser aprovechada es ácido. Actúa en un medio ácido. Entonces, si a mí, por ejemplo, si yo tomo antiácidos frecuentemente, si tengo medicamentos por ejemplo, si tomo metformina, las vamos a matar con el exceso de alcohol, las vamos a matar con alimentos refinados, las vamos a matar con antibióticos, con distintos tipos de agresiones. Ahora, supongamos que este es un buen vegano y que además sus bacterias del colon están produciendo, pero no sabemos cuánto. Claro. Y yo ante la duda prefiero asegurarme, porque Claro. los resultados de una deficiencia de B12 son serios. Son serios. Afecta el sistema nervioso central. Y son irreversibles, creo. Sí, puede llegar a ser irreversible. Pueden ser, entonces mejor suplementar para Sí, es mejor tomar las precauciones. las precauciones, prevenir antes de... Sí, sí. Si yo te dijera otra cosa sería irresponsable, porque el conocimiento de la importancia de las bacterias del colon es una de las cosas más relevantes para la salud. Incluso enfermedades mentales Con la no existencia de una microbiota suficientemente amplia en el colon. Tiene un nombre homo. Sí, homo. Espérate, ¿cómo se llama? No, el de homocisteína podría ser, pero. Holotranscobalamina. Ese sería ¿Por mejor. qué? Porque cuando sube la holotranscobalamina me va a indicar que la B12 no está siendo utilizada adecuadamente. Ya. Y eso usted, como nutricionista, usted da la orden. No ¿sí? lo puedo indicar porque no le van a devolver ni un peso a la persona que vaya a solicitarla. Entonces el médico es el que tiene que indicar. El médico tiene que... Entonces un vegano debería ir a un médico y exigir ese examen. O pedirle a la nutricionista que le dé una notita al médico para que le dé la orden y se haga ese examen y no el de B12 en sangre, porque Ese no es muy relevante. Mira, ahí te voy a decir también que hay bastante polémica y no hay ninguna verdad absoluta. Primero, partamos por lo que es la espirulina. Ya. ¿Qué es la espirulina? Un alga. ¿Es una alga microscópica o es una bacteria, una cianófita? No sabía decirle. Nadie sabe. Mira, hay estudios que muestran que es un alga y estudios que dicen que es una bacteria cianófita. Si fuera una bacteria, pertenece al mundo animal, por lo tanto debiera tener B12, y hay estudios que dicen eso, pero por otra parte, si es un alga, no va a tener B12. Pero ¿de dónde podría tener? De que anexo a la alga espirulina se hayan acoplado colonias de bacterias y que no sea una alga pura. Por ejemplo, si tú me preguntas cómo la gente de la India que no consume productos animales, grupos que no consumen productos animales, ¿cómo obtienen su B12? De la contaminación bacteriana de lo que comen. ¿Y de dónde se obtiene la B12? Muchas veces que está en un suplemento de bacterias. Entonces, por eso es que te digo... ¿Es recomendable la espirulina? Mira, los estudios que se han movido por ahí en el internet, en las redes sociales, de lo que tú me planteas, son muy pocos. Y no tienen realmente una evidencia científica. No hay como algo claro. Sin embargo, hay muchas personas que consumen espirulina y que reciben grandes beneficios con la espirulina, incluso deportistas de alto rendimiento.
a probar la espirulina. Yo nunca la había probado. Me la preparo con limón, aceite de oliva y espirulina. 5 gramos, más o menos, Sí. tenemos acá. ¿Y qué aporte nos da esto? Mientras yo la pruebo, Nelva nos va a dar el aporte nutricional de este vasito que voy a probar. Mira, la espirulina es una alga microscópica, que ya te dije que no se sabe muy bien si es una bacteria o un alga, pero contiene hierro, es un buen aportador de hierro con una buena absorción. Contiene ácidos grasos esenciales, contiene micronutrientes en buenas cantidades, rico en proteínas además. Entonces, es un complemento o Aconsejable. suplemento, pero es un alimento natural. Tiene un sabor como... Yo en particular le siento un sabor como al juguito de la alcachofa con limón. Ese sabor y está muy rico. Está bueno para Sí, hacer... mira, en general nosotros lo recomendamos con jugos cítricos Ujú. porque queda bastante más compatible con jugos cítricos y con un poquito de aceite de oliva porque nos permite diluirlo mejor. Ah, perfecto. También puede ser aceite de linaza orgánico. Ya. Está muy rico. Ya, Entonces, pero- ¿recomendable? Yo creo que para cualquier vegano es necesaria la espirulina. Hay que fijar el concepto de que no es sinónimo de vegano o vegetariano el estar malnutrido. Claro. Si nosotros miramos las estadísticas ¿Me la puedo tomar todas, epidemiológicas, cierto? sí, Sí, tómatela bueno. nomás. Y te va a hacer muy bien. Gracias. Si nosotros miramos las estadísticas epidemiológicas en el mundo, la mayor cantidad de personas que no están sanas son omnívoras. Claro. ¿Te fijas? Puedo ser obeso vegano, vegetariano, como puedo ser obeso omnívoro. Puedo ser desnutrido no comiendo carnes o comiendo carnes. Entonces lo relevante no es el estilo alimentario. No es la etiqueta, no, es el nombre. Lo relevante es el cómo yo me alimento y cómo yo vivo. Eso es lo relevante entonces. El medio ambiente tiene mucho que ver. Ujú. Yo creo que no es necesario. No es necesario. Primero porque tú puedes tomar espirulina. La espirulina Ya. contiene una gran cantidad de proteínas. Contiene 5 gramos de espirulina contienen la mitad del hierro que requiere un ser humano diario. Ujú. ¿Ya? Bueno, si tú consumes soya, la mayoría de esos polvitos Ujú. que se comercializan tienen harina de soya o tienen componentes de soya. Sí. Entonces tú podrías organizar una alimentación para un vegano sin necesidad de aquello que le significan costos enormes Ujú. y que también muchos de ellos tienen aditivos químicos que no son muy recomendables. Entonces no es viable la O sea, yo creo que todo depende, puede ser bueno, puede ser malo, depende de la cantidad que consume, depende de qué se trata, qué contiene, pero yo prefería que eso lo consumiera en alimentos más naturales, Claro, que lo encontramos. sin aditivos químicos, sin elementos extraños. A ver, ¿qué consecuencias hay? No hay suficiente evidencia científica, pero hay suficientes estudios en los que uno puede creer Ujú. que dicen que puede producir situaciones desde alergias, por ejemplo. Ujú. Eso sí, hay evidencia de que dentro de la lista de alimentos alergénicos está la soya, el maní, los huevos, la leche. Ujú. La lista de los alimentos más alergénicos. Claro. Pero también hay algunos estudios que muestran que estas modificaciones pudieran afectar la replicación del ADN, por ejemplo. Ujú. Ahora, no te puedo decir que esto sea 100% seguro porque, como todo en ciencia que no está completamente definido, hay defensores y Claro. están las dos posiciones. Mi posición es Mm. que yo evito consumir productos transgénicos y evito recomendarlos a mis pacientes. Espérate, me falta darte otro argumento. Ya, dígame. Cuando yo me como una manzana, mira, esta Ujú. manzana que te Ya. voy a mostrar aquí, esta y esta, son manzanas orgánicas. Ya. Las coseché yo Ujú. de mis propios árboles. Ujú. Estas manzanas tienen una cantidad de nutrientes que no van a tener ya las frutas que yo compro en el supermercado. Claro. Por ejemplo, una naranja puesta en el árbol va a tener aproximadamente 60 miligramos de vitamina C. Cuando yo saco esa naranja y la mantengo por bastante tiempo almacenada, a lo mejor va a bajar a 30. Pero si esa naranja además se fue a una cámara frigorífica y la comí fuera de temporada, con suerte va a tener 10 miligramos. Entonces yo debo agregar vitamina C
de otra forma, en un suplemento, en un complemento, pero siempre pensando que esa vitamina C provenga de una fuente natural, como acerola, como rosa mosqueta, como cítrico. Va a depender de cómo se han alimentado antes de embarazarse. O sea, la calidad del embarazo, la calidad de ese niño que va a nacer, comienza cuando la madre está en edad fértil. Y cuando la madre programa su embarazo, 1 mes, 2 meses antes, ya debe estar suplementándose con ácido fólico. En Chile está el pan enriquecido con ácido fólico, por lo tanto, se han reducido también los casos de niños que nacen con problemas del tubo neural. Ha tenido un buen resultado ese programa. Pero en general se recomienda suplementar a una madre antes del embarazo y hasta 1 mes después de que comenzó la fecundación. Después ya no funciona. ¿Ya? Y lo otro que es importante es darle a esa madre omega 3. Y en eso sí, yo creo que es posible suplementar a esa madre con omega 3 vegetal. Hay varios estudios que muestran, porque mira, ahí te vas a encontrar con 2 posiciones. La posición de que la única fuente de omega 3 válida es el aceite de pescado, porque en el pescado ya está disponible. Está listo el DHA y está listo el EPA, que son los elementos que van a favorecer el cerebro y el corazón. Pero también hay estudios que muestran que los veganos que se alimentan sin carnes aprenden a metabolizar y a hacer una transformación a partir del omega 3 vegetal en mayor cantidad hacia DHA y EPA que las personas omnívoras, por ejemplo. Porque en el pescado va a encontrar omega 3 dependiendo del pescado que come. Porque no todos los peces contienen, por ejemplo, buenas cantidades de omega 3. No es inherente a cualquier pez. Los peces que más tienen omega 3 son los peces que nadan en aguas frías, porque el pez, para regular la temperatura, crea grasa. Y en esa grasa va a acumular el omega 3 si es que ha comido fuentes vegetales con alfa-linolénico, que es el ácido graso precursor del DHA y el EPA que va a formar el pescado. ¿Ya? Pero si ese pez viene, por ejemplo, de Vietnam, del río Mekong, donde hay aguas tibias, ese pez no tiene ni gota de omega 3. Y si ese pez, por ejemplo, se le cambió la alimentación y el pez era un carnívoro, y siempre fue un pez rico en omega 3 y era carnívoro en la naturaleza, comía peces más pequeños, y lo tomamos, lo ponemos en la piscicultura y lo alimentamos de soya y lo alimentamos de vegetales, tampoco va a tener omega 3. Depende qué pescado se come. Y qué come. Y la temperatura del agua. Y Chile, por ejemplo, tiene buenos pescados. Tiene la corriente de Humboldt, que es una corriente muy fría y que tiene muy buenos pescados. Entonces, ¿un vegetariano chileno no tendría problema? Si come este tipo de pescado y con la frecuencia necesaria. ¿Cuánto sería? ¿3 veces por semana? Es que no hay una verdad absoluta. No, porque depende de cuánto necesite esa persona, de qué tipo de pez. Claro. Súper individualizado, depende de su ejercicio, sedentarismo. Mira, sería súper fácil hacer una hoja y decirle a todas las personas, de cualquier edad, de cualquier condición, sigue esta pauta general, pero sería una estafa. Porque tú puedes necesitar alimentos que para ti son saludables y para mí no. Claro. En estos tiempos en que existe mucha intolerancia alimentaria, hay gente intolerante a las manzanas, por ejemplo. Claro. Esto es para veganos y no veganos. Para todo el mundo. Claro. Ya. La calidad de las grasas que consumimos va a determinar si nosotros vamos a desarrollar enfermedades inflamatorias, si nuestro sistema inmune va a estar deprimido o va a estar fortalecido. Entonces, debemos estar claros de que el omega 3 es imprescindible. Y debemos incorporar semillas de linaza, semillas de chía, nueces, almendras, los frutos secos y todo lo que podamos de esa familia. También aceites de linaza orgánico, aceite de sacha inchi, que es una semilla peruana y que ya se vende en Chile, el aceite de sacha inchi. Pero los aceites que vamos a consumir deben estar en botella de vidrio. Evitemos el contacto de los alimentos con el plástico, sobre todo si esos alimentos son grasos, porque
Estos envases plásticos provienen del petróleo y migran hacia el alimento, claro, migran residuos como el BPA, como el ftalato, que son disruptores endocrinos. ¿Qué hace un disruptor endocrino? Produce infertilidad en las personas. Por lo tanto, preocupémonos de comprar el aceite en botella de vidrio ¿El aceite y no de en oliva? botella plástica. El aceite de oliva es imprescindible en nuestra dieta. Ya. ¿Ya? Extra virgen. Es imprescindible la palta. ¿Ya? No es cuestión de calorías, es cuestión de comer nutrición. alimentos Claro. que nutran nuestras células. Que no. ¿Ya? Y reducir el consumo de los aceites de maíz, del aceite de maravilla, de todos aquellos aceites que vienen, dice, ¿Canola? vegetales y que no sabemos qué cosas están ¿Qué ahí. tipo de aceite? Y podría ser el de canola. El Ah. único problema, que sí, tiene omega 3, pero el único problema es que viene en plástico. Y en Ya. Chile no tenemos una normativa que diga que hay ciertos plásticos buenos y ciertos plásticos malos. Pero ya existe en Chile el plástico vegetal. Y puedes tú entrar en la página de plástico vegetal y vas a ver que hay ya de plástico, por ejemplo, de residuos de cuescos de palta, Claro. de residuos de uva, que además se compostan, vale decir, tú botas la bolsa, hay bolsas de basura de plástico vegetal, tiras tus residuos orgánicos en esa bolsa, lo metes en un hoyo o en un área de basura y se convierte en tierra. Eso, en la medida en que todos nosotros exijamos, va a ser más frecuente. Claro. Porque están recién en Chile empezando y Con ya la conciencia. Claro, hay vasos, hay depósitos de comida y hay bolsas de basura compostables. Imagínate lo importante. Yo creo que ningún niño necesita leche de vaca. ¿Usted cree que ninguno necesita? No, ningún niño. Ahora, si es una madre que tiene la ventaja o el privilegio de poder amamantar a su hijo por más de 6 meses, que es lo que la ley le permite a cualquier trabajadora, en general las comunidades étnicas, por ejemplo, amamantan sus hijos 2 años. Ya. No significa que van a comer solo eso, pero sí que van a tener el apego, porque cuando hablamos de alimentación y de nutrición, también debemos hablar del apego, de lo que significa el estar frente a una madre tibiecita, que lo protege, que le da la seguridad futura en la vida, y que de alguna manera la leche, la lactancia materna, también hay estudios al respecto, se va modificando a medida que el niño crece. No es la misma calidad de la leche cuando el niño nace. ¿Está como fortificando? Se va modificando. Claro. Si esa madre se alimenta correctamente, tiene una buena orientación nutricional, puede seguir dándole de mamar a un niño hasta los 2 años, y yo puedo complementar calcio, proteínas, de muchas maneras, sin necesidad de darle una mamadera de leche de vaca. Sin necesidad. Entonces una vegana responsable y bien informada podría tener un hijo. Ahora, eso te quiero decir que no siempre es así. No es así. Sí. Y yo hago un llamado, porque Ya. me he encontrado Hago un aquí, llamado. por ejemplo, con veganos que creen que ser vegano, o vegetarianos que creen que ser vegetariano, no comer más carne. No. Y entonces empiezan a comer hamburguesas de soya con papas fritas, con ketchup, con Coca-Cola, y se alimentan de pura chatarra. Entonces yo a veces les digo, ya tú no eres vegano, eres chatarriano. O sea, Chatarriano. disculpa, pero ser vegano o vegetariano implica una filosofía de vida. Claro. En la que nosotros decimos que queremos conservar el planeta, respetamos el agua, respetamos los animales en la medida de lo que podamos hacerlo, ¿ya? Pero el principal animal que hay que respetar es uno mismo. Claro, eso. Si yo me voy a preocupar de respetar el gatito que tengo en la casa y destruyo mi cuerpo consumiendo 6 litros de cerveza a la semana, varias hamburguesas con papas fritas, harto queso y harta fritura con esos aceites que tú en invierno te compras una sopaipilla, y ese aceite de esa freidora se habrá cambiado, no sé, cada 6 meses. Entonces no son veganos, son chatarrianos. Entonces yo le hago un llamado a los que quieren ser veganos y vegetarianos, que asuman que esto es una filosofía de vida natural.
Eso es antinatura, pues. Es antinatura. Porque esos sí. animales la naturaleza los hizo carnívoros. Claro. Entonces vas a tener una mascota enferma. Entonces, como consejo sería no traspasar nuestra No, creencia. porque yo creo que sí el hombre viene de una raíz vegetariana. Ujú. Pero no creo que los leones, los tigres, los gatos y los perros hayan sido vegetarianos en la historia del mundo. Claro. Para mí como nutricionista, creo en el respeto de la individualidad. Ujú. Si la persona que me viene a ver decide que quiere incorporar productos del mar, le voy a dar una indicación con aquellos productos del mar menos riesgosos. Ajá. Aquellos peces silvestres que nadan libremente en el mar, ojalá que no sean de cultivo, que no haya sido alterada su forma y estilo alimentario. Si la persona que viene a verme es un vegano estricto y no quiere consumir ningún tipo de alimentos, tendré que indicarle una pauta alimentaria que respete lo que esta persona decidió hacer con su vida. Cada persona es libre Ujú. de decidir por su vida. Todo lo que tiene relación con esa persona lo decide esa persona, ¿ya? Claro. Y que así como pedimos que otros nos respeten a nosotros, Ujú. porque hemos elegido dejar de comer carne, tenemos que respetar a aquellos Ok. que han decidido seguir comiéndolo. O sea, es vegano o es vegetariano aquel que es capaz de pararse al lado de una parrilla con todos sus amigos y no tener ganas de comerse la parrilla. Ese es un verdadero... Claro, que no está sufriendo, porque si está Claro. sufriendo, entonces esa persona no es un verdadero vegetariano. Yo voy a las parrillas todo, pero a veces me paso de copa, po. Y como no me como la carne, soy El más de la pelota, pues. Es que ahí Tienes que buscar otra cosa, ahí tienes que poner a lo Cómeme el mejor- pebre, el pan con No, pebre. llevar brochetitas de champiñones, Ah, claro. hacerte una rica ensalada que tenga aceite de oliva, que te proteja el estómago. Ah, ya. Y no tomes de más, porque el alcohol en exceso también es nefasto. El alcohol en exceso es nefasto. Ahora, Consejo, Ya, si vas a tomar alcohol, toma agua, agua. para que al Entre día medio. siguiente no esté con tu cerebro deshidratado y no tengas el hachazo. Ah, ya, ahí está, entonces. No nos dé ese consejo porque ahora vamos a tomar más con más agua, po. No, pero parte de la base que el alcohol no es para nada recomendable, vas a terminar con el hígado bastante complicado. Mira, por último te quiero mencionar que en Chile ya existe el decreto número 5, que depende del decreto número 12, que regula el naturismo en Chile. Y dentro, y lo puedes ver en la página del Ministerio de Salud, y dentro de la definición del naturismo, la alimentación oficial del naturismo es la alimentación vegetariana. Por lo tanto, ya es un tipo de alimentación reconocido oficialmente. Me parece fantástico. Muchas gracias por recibirnos, Nelva. De verdad, muchas gracias. Y gracias por eso que está muy rico. Oye, y cualquier cosa estoy aquí disponible. ¿Dónde se encuentra? Dígame, ¿dónde se encuentra? En Santa Magdalena, ¿Ya? 75, oficina 406. Con una gran experiencia, yo vendría a la segura acá. Oye, y lo otro que quiero sugerirles es que vean bien a quién consultan, porque hay hoy día una cantidad de gente dando indicaciones alimentarias que no tiene una buena formación. Entonces hay que fijarse bien a quién se consulta y que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Y no toda es la verdad absoluta, como es. Sí, No hay una verdad absoluta. Ahora, también tenemos que pasar por el hecho de que no todos los veganos o vegetarianos son tan buenos vegetarianos ni tan buenos veganos. Por ejemplo, hay muchos veganos que dicen, ya, bueno, yo soy vegano, no como nada animal, pero me como todos los chocolates, me como todos los queques, me como todo. Entonces, ¿qué hace más daño, el azúcar o la carne? El azúcar. El azúcar. Sí. En comparación al cuerpo, salud. Mira, el exceso de consumo de hidratos de carbono simples. Ujú. ¿Qué son los hidratos de carbono simples? Las harinas refinadas, el arroz blanco, todos aquellos alimentos capaces de elevar el azúcar en la sangre en un breve periodo después de la ingesta son nefastos porque se relaciona la inflamación generalizada del organismo con un aumento de la insulina. Y la insulina va a aumentar cuando las dietas son ricas en hidratos de carbono. Claro, Mira, yo creo que no hay nunca una verdad absoluta. una verdad absoluta. Sí. Yo creo que el ser inflexible en las cosas
no es bueno, porque si, imagínate, viene un vegano a verme y está con una deficiencia de B12 que no va a levantarse con un suplemento tan fácilmente, que requiere una intervención mayor, que además está en una anemia. Voy a tener que indicarle algunas cosas, van a ser lo menos agresivas posible o algo que sea lo menos dañino, o pescado, ¿ya? Claro, pescado. Lo que esté alejado, lo más alejado de los animales de mayor... Respetando su creencia y comparación a su cuerpo, sí, como tratando sí, de... y alejado lo más posible de la escala trófica de los animales mayores. Claro. ¿El magnesio lo necesitamos los vegetarianos veganos o las personas comunes? Si tú comes suficientes verduras verdes, no, porque la molécula central de la clorofila es magnesio. Ah, ya. Pero si tú eres un vegano que no se come nunca un vegetal verde, sí. Necesita entonces el magnesio. También el cacao contiene magnesio. El cacao es un buen alimento si no tiene azúcar y si no tiene leche. Pero aquí Sí. tenemos cacao de calidad en Chile. Sí, puedes encontrar cacao amargo en polvo. Ah, ya. Sí, y lo puedes combinar con lechadas vegetales. Ah, ya. Comer harto. Hablando de eso, ¿es saludable comer legumbres 6 veces a la semana? Porque dicen, está recomendado 2 veces a la semana. Podemos comer legumbre. Las legumbres son muy saludables. Podemos comer. Las puedes comer como ensalada, las puedes comer. O sea, la forma más saludable es que las hagas brotar. Claro, los brotes de... Esa es por ejemplo, no totalmente incluso, sino que las puedes hacer brotar parcialmente y después Claro. guisarlas. ¿Por qué? Porque cuando tú brotas un grano, ese grano se está preparando para crear una nueva vida. Claro. Y como se está preparando para aquello, entonces va a desarrollar más nutrientes, más minerales, más vitaminas, se va a preparar, va a ser mucho más rico. Por eso también hay que incorporar en la alimentación de los veganos muchos brotes germinados. Muchos brotes. Corta. Que no sé cómo